Bueno, grabando y cuando quiera. Mm. Es que a todos se nos achicó la capacidad, la mira sobre el mundo. Se nos cerró en extremo y nos volvimos demasiado simples porque llevamos décadas alimentándonos de pura basura. La televisión había simplificado, por ejemplo, el debate público a esa cosa estúpida que le decían a los políticos: usted tiene que hablar cortico, explica las cosas en 40 segundos, un minuto, eso es imposible. Parte de ese imperio de controlar un lugar que iba a ser fundamental para el comercio, para la seguridad, y que en buena medida no simplemente se perdió porque en Colombia no estuviéramos preparados para defender, porque finalmente Colombia no sabía qué era lo que estaba pasando, no le daba la importancia a Panamá. ¿Cuánto hace que Estados Unidos dejó de ser una república? Y por eso es que Estados Unidos no logra ponerse de acuerdo consigo mismo. Por eso es que Estados Unidos sigue fingiendo que es una república y hace décadas que es un imperio. Me descubro, y lo confieso todos los días, ignorante, ciego ante lo que está ocurriendo. De manera que estas conversaciones en voz alta, este pensar en voz alta para mí es fundamental porque me lleva a plantearme más preguntas que respuestas. Hoy en todo lado le ofrecen a la gente respuestas fáciles, todo lado. Los políticos ofrecen respuestas fáciles sabiendo que están diciendo mentiras, que de antemano están engañando a la gente. El otro día, buenos días, ¿no? Buenos días, bueno, ¿cómo amanece? Muy bien, todo bien, por fortuna. Bueno. El otro día miraba yo una cosa que me llamó poderosamente la atención. Lo encontré de casualidad, un documental en PBS, que es la cadena pública de televisión de los Estados Unidos, sobre Richard Nixon, toda su carrera política desde sus orígenes en California hasta el final de su carrera, cuando acosado por un gigantesco, eh, muy serias acusaciones. Se estaba armando un gigantesco caso judicial contra él en el Congreso. Iba a realizarse un impeachment, es decir, la destitución del presidente. Pues ahí culmina la carrera. Y eh, pensaba en que llevamos años en que nos dicen que Trump es como la degradación del sistema político de los Estados Unidos, los adversarios de Trump. Los partidarios obviamente no piensan nunca eso. Y terminando el documental, sentí que las raíces del trumpismo son muy lejanas. Se contenían ya en el mismo sistema político de los Estados Unidos hace décadas. Se habían manifestado. Nixon es un político que en buena medida le permite a uno ver y decir: no, Trump tenía antepasados y Nixon es uno de ellos. Pero al mismo tiempo pensé en que cuando uno escucha, lee, se encuentra supuestos análisis, comentarios, escolios a lo que está ocurriendo, pues lo dejan a uno en babia, ¿sí? Porque la gran mayoría se refiere a lo que pasa todos los días, pero no le permite a uno saber qué hay detrás del espejo. ¿Qué es lo que hay detrás del espejo de todo esto? Las imágenes que nos devuelve el espejo son la realidad, o hay una realidad que está detrás del espejo. Y se me ocurrió, y quería conversar con usted de eso, que para poder entender lo que le ha pasado a los Estados Unidos a lo largo de las últimas décadas, el origen de eso que está ocurriendo, y no reducirlo a odios y amores, a odios y miedos, y a pasiones que nos ciegan y nos impiden comprender el rol de ciertas figuras y instrumentos de qué fuerzas mucho más grandes y trascendentes o no ellos son, que uno tendría que volver a revisar la historia de Roma. Porque Roma afrontó, como los Estados Unidos ha afrontado probablemente a lo largo del pasado siglo y la transición de una república a un imperio. Y Roma, durante un tiempo, la clase dirigente romana, fingió que ya convertida Roma en imperio, la antigua Roma hace más de 2000 años, que seguía siendo una república, cuando ya no era una república. Y a mí cada vez me surge más ese
esa duda, esa inquietud. ¿Sí? ¿Cuánto hace que Estados Unidos dejó de ser una república? Y por eso es que Estados Unidos no logra ponerse de acuerdo consigo mismo. Por eso es que Estados Unidos sigue fingiendo que es una república y hace décadas que es un imperio, y las cosas que caracterizaban a una república, debates públicos, elección popular que tiene eficacia porque esos elegidos popularmente toman en verdad decisiones que se corresponden con la gente cree, todo eso dejó de ser así hace muchas décadas. Pero por supuesto son muchos interrogantes, pero bueno, al final uno en la vida avanza si a una pregunta sigue otra y no si uno se contesta con la respuesta que llega. De manera que yo tengo muchas preguntas para que conversemos hoy. Pues Juan, mire, yo creo que las lecturas que hacemos y que hemos compartido durante muchos años nos han generado también inquietudes y puentes a conversaciones que no se terminan, sino que se van desarrollando y se van entretejiendo. Y usted hace poco estuvo en la presentación de un libro del profesor, ahora se me fue el nombre, A un historiador de Cartagena, Alfonso Múnera. de Múnera. Sí. Y Múnera escribió unos ensayos sobre Rafael Núñez, muy, muy interesantes. Y en esa conversación y en la lectura de ese libro hay un ingrediente que alimenta esa duda que usted tiene. Porque justamente cuando estaban hablando de la pérdida del Canal de Panamá, pues de Panamá, la independencia, 1903, después de la Guerra de los 1000 días, pues a nosotros nos explican que eso fue básicamente porque Estados Unidos, después de la Guerra de los 1000 días, Colombia no estaba preparada, no pudo defender y eso pasó. Pero realmente ya había documentos que mostraban que Estados Unidos tenía un interés mucho más profundo, con un interés de lo que hoy podríamos llamar global, pero que ya en ese momento uno podría pensar que era parte de ese imperio, de controlar un lugar que iba a ser fundamental para el comercio, para la seguridad, que era la conexión entre esos dos océanos. Y que en buena medida no simplemente se perdió porque en Colombia no estuviéramos preparados para defender, sino que, eso lo resalta el profesor Múnera y a mí me parece muy diciente, porque finalmente Colombia no sabía qué era lo que estaba pasando, no le daba la importancia a Panamá. Entonces cuando uno conecta eso que parecía ser un hecho aislado aquí en la historia colombiana, y hoy uno mira lo que está pasando en el enfrentamiento con Irán, uno puede encontrar que hay unos elementos que están ahí latentes y que muestran evidentemente que esa república de la que estaba usted hablando, pues hace mucho rato dejó de ser imperio, que no necesariamente lo ha asumido y el resto del mundo no logra, no dejó de ser imperio. no logró Dejó de ser república. dejó de ser república para mantenerse como imperio y actuar como imperio bajo el nombre de la república, ¿cierto? Es una cosa que parece un contrasentido, pero que es claro en lo que pasa hoy con Estados Unidos. Pero quizás allí Roma ayuda para atenuar ciertas cosas, porque las repúblicas pueden tener conquistas en el exterior, y Roma lo hizo porque uno no puede, por supuesto, explicar el presente de los Estados Unidos solo con una analogía con la Roma republicana y la Roma imperial, ¿no? Pero ello ilumina, le permite a uno como mirar con más detalle, con más precisión, pero al mismo tiempo con una mayor magnitud, con una mayor amplitud lo que está ocurriendo. Uno de los problemas que afrontamos hoy en el mundo, no importa dónde esté sentado uno, dónde esté viviendo uno, o cuánto haya viajado, etcétera, o dónde haya estudiado, es que a todos se nos achicó la capacidad, la mira sobre el mundo. Se nos cerró en extremo y nos volvimos demasiado simples porque llevamos décadas alimentándonos de pura basura. Cuando la gente dice que son las redes las culpables, no, la televisión ya había jugado ese rol. La televisión había simplificado, por ejemplo, el debate público a esa cosa estúpida que le decían a los políticos: usted tiene que hablar cortico, explica las cosas en 40 segundos, un minuto. Eso es imposible. Si usted todo lo explica en 40 segundos, un minuto, usted no va a entender nada. Y además toca pandito. No, y se le achica a uno el cerebro, se le desentrena el cerebro.
Entonces, así como Roma, como república, llevó a cabo 3 guerras que la convirtieron contra Cartago, la otra gran potencia al otro lado del mar Del Mediterráneo. Mediterráneo, en la costa norte actual de África, eh, y resultó ganadora en esas 3 guerras y finalmente elimina a su adversario, siendo una república, sintiendo las tensiones, por supuesto, de cómo se va a administrar ese territorio inmenso, cómo se va a hacer desde una ciudad que sigue siendo relativamente pequeña y que ya tiene muchas conquistas en Italia, que ha anexado a Sicilia, ha anexado a Cerdeña, en fin, etcétera, etcétera. Eh, ese tránsito es mucho más largo, ¿cierto? No ocurre, y si te volviste un conquistador, de inmediato te transformas en un imperio, no. En eso Roma se gastó varios siglos, en la comprensión, en el deglutir esas conquistas y en tener que redefinir sus instituciones, la mentalidad de su clase dirigente, la relación con los súbditos, la gran pregunta de si la ciudadanía romana le podía ser entregada a otros. Entonces, en el caso de Estados Unidos, hay un proceso largo también, porque Estados Unidos como república primero se apodera de terrenos que le pertenecían a un frágil México, ¿sí? México con guerras civiles, sin los avances de los Estados Unidos económicos, pues se vuelve una frágil presa de México. Luego, comprarle a viejos imperios europeos territorios aledaños que permitían la expansión total de los Estados Unidos en el norte de América. La Luisiana, los franceses, los rusos habían explorado buena parte de la costa hoy pacífica de los Estados Unidos. Y el último territorio que les quedaba allí era el de Alaska, comprárselos a ellos, comprarle ese territorio al Imperio Ruso en el siglo XIX, como todos lo sabemos. Pero a mí me parece interesante volver a achicar, porque si uno intenta comprender inmediatamente ampliándolo todo, quizás no va a lograrlo comprender. Colombia sí, en eso usted tiene razón, es un lugar en el que Estados Unidos, a costas de Colombia, y por supuesto, a costas de la ceguera de la clase dirigente colombiana, pero eso no solamente de aquel entonces, es de hoy. Hoy estamos en la misma ceguera en Colombia frente a lo que ocurre en el mundo. Colombia no tiene un solo instituto. Llevamos siendo un país en la zona de influencia de los Estados Unidos desde que ocurrió lo de Panamá, y desde entonces no se nos ha ocurrido nunca crear un instituto que tenga 10, 20, 30 estudiosos, no sé cuántos, para comprender a los Estados Unidos. Aquí se cree que porque se habla inglés más o menos, qué sé yo, o se viaja a Estados Unidos, o se ha estudiado allá, se comprende a Estados Unidos. No, no, no. Es un país demasiado complejo para que lo puedas comprender solo de esa manera. Entonces, sí, nosotros, como lo acabo de decir, como usted bien lo señala, fuimos testigos de esa emergencia de los Estados Unidos como una potencia en este hemisferio. Pero faltaba mucho para que... Y luego, pues Estados Unidos había derrotado a un imperio decadente, pues ya no era un imperio como España, pero no estaba presente en el centro de la toma de decisiones del mundo, que era Europa. Es decir, seguía siendo un centro marginal con respecto a la importancia que Europa tenía, no en balde 2 guerras mundiales donde se han iniciado en Europa. Dios quiera que la tercera no vuelva a iniciarse también allí, aunque estamos ante ese riesgo. Entonces, lo que yo veo es como, lo veo en mi propio caso, es decir, ¿con qué herramientas hoy ya salgo a comprender el mundo? Estaría yo profundamente equivocado si creyese que yo puedo salir a comprender el mundo con las herramientas en las que fui educado. Esas ya no funcionan, no están funcionando. Me descubro, y lo confieso todos los días, ignorante, ciego ante lo que está ocurriendo. De manera que estas conversaciones en voz alta, este pensar en voz alta para mí es fundamental, porque me lleva a plantearme más preguntas que respuestas. Hoy en todos lados le ofrecen a la gente respuestas fáciles, todos lados. Los políticos ofrecen respuestas fáciles sabiendo que están diciendo mentiras, que de antemano están engañando a la gente. Los llamados centros de pensamiento se equivocan todos, en su gran mayoría, y se gastaron millones de dólares en crearlos. Ya no va uno a la universidad para que le entreguen unas herramientas novedosas o probadas para comprender el mundo. Entonces,
toca hoy volver a iniciar la tarea de cómo comprendemos el mundo. Entonces, allí me parece a mí que volver a estudiar con suprema atención lo que ocurrió con la República Romana, luego transformada en imperio, lo cual costó varias guerras civiles, lo cual costó la desaparición de instituciones extraordinarias que la Roma republicana había creado, la desaparición de la democracia. Alguien podrá refutar democracia, la participación del pueblo en los asuntos políticos vía de elecciones, una cosa no desdeñable, porque hoy en el mundo eso vuelve a estar bajo sospecha. La democracia hoy está bajo sospecha, hay una parte que desea destruir esa democracia, ella ya no da respuestas. Entonces es allí donde yo veo un campo interesantísimo, no para predicar una falsa sabiondez, sino para empezar una tarea que va a ser una tarea muy dura y difícil en todo el mundo, ¿cierto? ¿Cómo creamos nuevas formas de pensar, nuevas herramientas de pensar? Y no es verdad que eso vaya a ser la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está montada sobre la idea de unos cuantos oligarcas globales que pueden convencernos al resto de los seres humanos de que somos unos estúpidos y de que necesitamos comprar sus herramientas para poder pensar y decidir. Y la guerra de Irán, sobre la cual volveremos en algún momento en estas conversaciones, es un ejemplo de ello. Cuando le apuestas toda la inteligencia artificial, te mete en problemas que jamás pensaste que te podías meter. Sí, Juan, usted ahorita estaba hablando de ese enfrentamiento entre Roma y Cartago. eh, y yo creo que ahí hay varios elementos que nos ayudan como a alimentar esta reflexión. Y es cuando se da ese enfrentamiento, se da un enfrentamiento entre digamos, una república que estaba en expansión, Roma, con una potencia comercial marítima que era Cartago. Y militar. Y militar. Y se da una Sabían tensión, hacer la guerra. y se da una tensión muy dura entre ellos. Hay una competencia por el Mediterráneo y empiezan a aparecer un montón de cosas que nos ayudan a entender hoy varias de las situaciones que estamos viendo, que no son nuevas, pero que nos ayudan a comprender. Primero, cómo se crean unas redes de aliados a través de la diplomacia, de la fuerza, de la intimidación, de la protección, para poder tener un camino digamos, en el conflicto o en la guerra, de protección, pero al mismo tiempo demostrar que se es mucho más poderoso que el otro. También una idea de cómo se crea un enemigo, en este caso desde Roma, un enemigo como Cartago, que era el que permitía no solo una reflexión sobre el mundo, sino también una reflexión interna de qué era lo que tenían que hacer para protegerse, defenderse y consolidar esa posición ante llamémoslo, ante una potencia rival, por ponerle un nombre. Pero al mismo tiempo una cosa pues, que para esa época pues para nosotros puede ser muy interesante es cómo se preparaban logísticamente en esa decisión de ir a la guerra para mover sin tantos recursos tecnológicos como hay hoy, hombres, mujeres, ¿cierto? Porque también viajaban familias, los barcos, el armamento, provisiones, ¿sí? Garantizar todo eso era una cosa que no era sencilla y para ellos pues ya estaba dentro de la agenda que estaban trabajando. Sí, pero la época, ¿por qué no debemos hacer esa comparación con las tecnologías de hoy? Porque cada época provee los recursos para los problemas que Claro, esa época tiene. de acuerdo. Pero lo que me parece interesante, Juan, de eso es nosotros hoy no tenemos, por ejemplo, la valentía de los romanos. Es el esfuerzo que ellos estaban haciendo o el esfuerzo que hacían para desarrollar eso que tomaban la decisión. Yo creo que ya volvemos con esa idea de la valentía, porque yo creo que es importante, pero había un elemento que yo creo que puede también como ayudar a entender esto, es un ellos o nosotros, ¿sí? Es o Roma o Cartago. Y frente a eso, una potencia como Roma tomó la decisión de destruir a Cartago, de barrer a Cartago. Y cuando uno viene y revisa... Esa no apareció, ojo, esa no apareció desde el principio. No, pero... Eso fue surgiendo. Por eso le digo, sería atribuirle a los inicios de esa guerra
el que el objetivo era la destrucción No, total no, del pero otro. no es, No, no, no no, es el inicio de la guerra, es, no, 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 no. Pero es como son parte, 3 guerras, es bueno claro, subrayar que hubo una evolución. es parte de ese proceso y cuando uno viene y mira lo que está pasando con Estados Unidos hoy, pues todos esos elementos empiezan a hacerse presentes, ¿cierto? En algún momento usted y yo conversamos Pero antes sobre, de, sobre la posición que Estados Unidos estaba tratando de tener en Groenlandia, sí, cómo había pero antes de reivindicado el pasar a papel Estados de Unidos, Panamá. miremos más a fondo lo de Roma, porque si no, se nos van a traslapar muchas cosas y al final vamos a describir, pero no vamos a comprender desde el hoy, desde esa comparación en los dos largos plazos, el de la transformación de la República Romana y el de la transformación de la República en Estados Unidos. Entonces, yo allí, para mí un momento en la vida en el que Roma aparece como curiosidad, ¿sí? ¿Qué es eso? Es, tal vez yo alguna vez se lo he contado a usted, sí, claro que se lo he contado, porque siempre me gusta recordar ese momento en que Roma aparece a mí como niño, como una cosa que no es simplemente un cuento o algo así, o una obra literaria. Mi papá tenía las obras de Virgilio, justamente el gran escritor, ¿cierto?, de los inicios de la Roma imperial. Y ese momento cuando pues mis hermanos mayores ya van al colegio, antes habíamos estudiado en la casa y pues se viene la división entre los que quedamos todavía estudiando en la casa y los que van al colegio. Y yo un día abro, siempre me gustaba escudriñar qué era lo que traían del colegio, los libros y todo, y abro un libro de mi hermano mayor que era sobre, pues hoy comprendo, sobre historia del mundo antiguo, Roma, Grecia y Roma, y allí hay una imagen, eh, un busto, una escultura con dos cabezas, una escultura como elaborada por un artesano popular, pero muy antiguo, y, se contaba la historia, que eran los hermanos Graco, a mí se me quedó grabado, yo estaba leyendo el libro de mi hermano, eran los hermanos Graco, dos hermanos provenientes de la alta aristocracia, que justamente después de todo esto, después de estas guerras, empiezan a pensar, bueno, pero ¿y cuál es la condición del pueblo romano y cuál es la condición de aquellos países que en la propia península itálica denominamos a ciudades aliadas? ¿Sí? ¿Por qué no pueden ser ciudadanos de Roma? ¿Y qué va a pasar con los campesinos que trabajan la tierra si se están extendiendo los latifundio? Porque ahora somos una potencia conquistadora y traemos muchos esclavos a suelo romano, a suelo de Roma y de Italia. Entonces está cambiando la condición de los colonos romanos. Están quedando en una situación de pobreza. En fin, eso lo fui entendiendo después, pero en ese momento lo que me llamó la atención es que a los dos los habían matado, que los dos habían intentado cambiar algo. Y allí mismo, de manera, insisto, no tenía esa capacidad de pensar todo eso, simplemente me llamaba eso la atención. ¿Por qué los mataron? Si querían como el bien de su pueblo, fue lo único que me atreví a pensar. Pero resulta que por esa época a mi casa había llegado, de hecho cuando venía para acá lo iba a meter en el morral y se me quedó, un libro muy bonitamente ilustrado de la editorial que hacía una revista muy famosa, Life, que fue un emporio, de un magnate de los Estados Unidos de los medios de la segunda mitad del siglo XX, que se llama Henry Luce, muy influyente en los Estados Unidos. Y ese libro con fotos grandísimas, no, tiene muy poquito texto que yo había ojeado, era la historia de otros dos hermanos que habían matado, pero en Estados Unidos, que son Los los de Kennedy. Kennedy, ¿sí? Es decir, yo no me metía en Honduras, no puede meterse en Honduras un niño, pero esas imágenes me cautivaron y yo sentí que algo había aparecido entre los dos, ¿no? Tatatán, tatatín, tatatán. Y muchos años después volví a reconectar esto, porque apareció una novela de Stephen King al que yo no leo mucho, pero ya en ese entonces yo había tenido un interés muy grande por la historia de los Estados Unidos, como usted bien sabe, en fin, patatín, patatán, y eh, en esa novela de Stephen King, que tiene el nombre son números, porque es el mes, el noviembre, la fecha de noviembre del año 63, en que es asesinado Kennedy. Es el título de la novela, es el nombre de la novela. Y en esa novela de Stephen King se cuenta que hay unas personas que quieren viajar, terminan encontrando que hay un camino para viajar al pasado. Y uno de ellos quiere viajar al pasado para impedir
que ocurra el asesinato de Kennedy. Y en una conferencia que yo le escuché, no directamente por internet, a Stephen King en la Biblioteca Kennedy de los Estados Unidos, él decía que para él el momento en que Estados Unidos había fregado había sido en el asesinato del presidente Kennedy. Y eso, ¿cierto?, amplió mi visión y pude ver detrás del espejo algo de lo que me había sido como una corazonada de niño. Ahí hay una relación entre los dos, entre esas dos épocas históricas. No con estas palabras que tengo ahora, ¿cierto? Porque no, cuando yo era niño se hablaba de niños superdotados y yo por fortuna nunca fui un niño superdotado porque a esos niños se les tiraron la vida. Sí. Yo le echaba cabeza, yo no tengo tan claro ese encuentro con Roma, ¿sabe? Pues más allá de las clases del colegio, pero luego sí hay un interés como tratar de entender, y de pronto fue por eso que también en medio de las cosas en política que hice, como tratar de entender más sobre cómo funcionaba la política en Roma. Y hubo una cosa que me llamó mucho la atención, justo ahora estoy leyendo una biografía de Julio César, donde hablan de el poder de o sea, la necesidad o la creación de una clientela, ¿cierto? De un grupo de personas que sigan y que a través de recursos o de favores terminen apoyando a un político. ¿Y de quién es la biografía? Ya se la muestro, espera, es que se me acaba de ir el nombre. Ah, de Cánfora, de Luciano Cánfora. Ah, eso es un magnífico historiador italiano, vivo. Es vivo, extraordinario historiador. Y es muy interesante Sí. porque trata de verlo no a él desde A César. desde lo ideal, sino desde las dificultades, de cómo se construye, trata de construir ese camino desde joven, que tiene que recorrer el camino, ¿cierto? No es simplemente eres un elegido, te ponemos en la punta, sino que tiene Era que un patricio, recorrer, César, pero ya tiene que hablamos de eso, recorrer un patricio. camino. Sí. Y eso me pareció siempre muy, muy interesante. Y yo creo que una de las cosas que a mí más me llamó la atención cuando empecé a investigar y a leer cosas sobre Roma fue también esa tensión que se daba entre las familias ricas, las familias, llamémoslo, plebeyas, el pueblo, y cómo en esa transición de la que estábamos hablando ahorita, esas familias poderosas terminan acoplándose y ajustándose y justificando un montón de cosas. Eso no le quita el tema, el precio o el peso del valor que ellos tenían. Esa es otra constante que encuentra uno en todas estas cosas que uno lee sobre Roma, y es que hay unas dinastías, hay unas familias muy poderosas que a lo largo de muchos años, terminan marcando siglos. el desarrollo, ¿cierto?, de Roma, y eso también le da una idea a uno del poder que ellos tuvieron, ¿cierto? Roma pues trascendió una época, ha trascendido siglos, y con toda seguridad yo creo que hoy, para mí esa lectura que hice alrededor de Cartago, que además Cartago tiene una influencia sobre Colombia, ¿no? Cartagena de Indias, es la nueva Cartago, que es una bahía en España, que crean, pues que fundan los cartagineses, y además tenemos un pueblito en el valle que es Cartago, ¿cierto? Entonces hay una cosa que uno va a terminar asumiendo como porque sí, pero lo que evidencia es que Cartago es el nombre en latín. Eso trasciende, ha trascendido la historia. Pero una cosa rápida sí, para que lo tenga ahí, que me llama a mí la atención, es que cada vez que uno encuentra cosas en Roma, puede tender puentes hacia el presente a algunos hechos que le pueden ayudar a entender. A mí me ha parecido maravilloso esta aproximación, y cuando hablamos de conversar sobre Roma, pues siempre ha sido como un tema que va tocando y se va conectando en muchos momentos con lo que vamos conversando sobre la actualidad. Entonces, pues recomendadísimo este también, me ha gustado un montón. Sí. Bien, es cierto, al mismo tiempo, las analogías tienen un peligro, y es que pueden emerger coincidencias que lo deslumbran a uno, pero son coincidencias muy superficiales.
por eso creo que es importante ver toda esa evolución que la Roma republicana vivió de una república originalísima, un sistema político completamente original en el mundo antiguo. Y eso lo resaltó ese historiador griego Polibio, que es uno de esos primeros intelectuales griegos que una parte de la élite romana le atrae a esta parte de la élite romana, la familia de los Escipiones, crucial en las dos guerras púnicas definitivas. En ambas son dos Escipiones, aunque el segundo había sido adoptado por la familia Escipión, porque venía de otra gran familia romana que son los Emilios. Y esos Escipiones hoy son conocidos como aquel grupo de la élite romana que comprendió la necesidad de tomar muchas cosas del conocimiento de los griegos, que eran una civilización más antigua y más sofisticada que la civilización romana. Entonces, este historiador Polibio, él ve que los romanos se han inventado una cosa que es distinta, porque es importante ver esas instituciones, que es la elección popular, la existencia de un senado donde está representada toda la aristocracia o la oligarquía romana, dependiendo desde qué ángulo se la mire, compuesta de familias que tienen origen patricio, es decir, están en Roma prácticamente desde los inicios de la ciudad, muchos siglos atrás, como es el caso de la familia de César, de Julio César, que se atribuía un origen en la diosa Venus y en Eneas, que está en la Ilíada, que es uno de los troyanos que logra huir antes de que los griegos se tomen Troya y la ciudad pues sea destruida en esa guerra mítica que sigue resonando para nosotros a través de las obras de Homero. Entonces, esos grupos, el otro grupo es de origen plebeyo, pero también se ha elevado hasta convertirse parte de esa oligarquía que domina Roma. Pero luego está esa institución tan extraordinaria de dos cabezas. Dos cabezas, dos personas distintas, ahora que todo se ha vuelto individual, el individuo, ahora que estamos en un regreso nefasto del caudillismo al mundo, en todo lado, que son elegidas popularmente. Está ese logro que alcanza el pueblo cuando se subleva contra esa oligarquía, abandona Roma, como cuenta la leyenda, y la clase dirigente tiene que ir a buscar al pueblo, no venga acá, pues ¿qué vamos a hacer sin ustedes? Y entonces el pueblo logra unos derechos y uno es el tribuno del pueblo que tiene la capacidad de proponer leyes y de vetar leyes cuando el tribuno siente que le van a hacer daño al pueblo de Roma. Fíjese, son unas instituciones interesantísimas las que Roma logra crear. Y entonces esa república oligárquica convive con unos derechos de la población, unos derechos civiles. Y eso es lo que permite esa evolución tan interesante de Roma, esa implicación del pueblo en los asuntos de la ciudad, porque es una ciudad, todavía no domina otras zonas, no tiene ningún peso en el Mediterráneo, su peso es mínimo en el Mediterráneo, Cartago sí lo tiene, y al mismo tiempo que se da esta cosa política, otra institución extraordinaria, una dictadura, cuando hay problemas serios, cuando hay una guerra que amenaza a Roma, pero esa dictadura dura un tiempo preciso, 6 meses. Eso es una genialidad de los romanos. Eran gente brillantemente práctica. Todavía no tienen una literatura, pero tienen unas figuras que están dispuestas a jugarse la vida por su ciudad. Y por eso recordaba antes lo de la valentía. Eso es muy importante. Sí. Hoy no tenemos grupos dirigentes así en el mundo. Quieren ordeñar a las sociedades, quieren ordeñar sus riquezas, quieren todo el tiempo vivir echados en privilegios gigantescos, inverosímiles, tal vez nunca vistos en la historia de la humanidad, pero no se quieren jugar la vida por nadie. Eso es muy interesante en Roma. Entonces, incluso pero, en la Segunda Guerra Púnica muere buena parte de la élite romana. Claro, en la batalla de Canas. Porque salen
al frente del ejército, ¿cierto? No eran simplemente desde un escritorio vayan y peleen y hagan esto, sino que estaban allá metidos y Claro, fue un momento muy duro en la para batalla Roma. de Canas, la que Aníbal les gana, que es una batalla que todavía se estudia en las Mm, escuelas de guerra del mundo. En esa batalla perece buena parte de la clase dirigente, los cónsules, mm, pues, todo el mundo. Eso fue una catástrofe inmensa para Roma. Entonces, esa virtus, que es la palabra en latín, que es virtus, siempre se traduce ujú, superficialmente como virtud, pero usted bien lo sabe, es realmente una combinación de valentía, estar dispuesto a jugarse la vida por una causa y energía. Es entregarle a esa causa toda la energía que esté disponible. Entonces Roma creó una clase dirigente excepcional, inicialmente dedicada al gobierno de su propia ciudad, luego a la guerra de conquistas, sin mm, duda. Pero al mismo tiempo, cuando llega se profundiza esa relación con Grecia, que una parte de los romanos antiguos, Catón el Viejo, por ejemplo, claramente, que es una figura fundamental para sí, llevar a Roma a la guerra contra Cartago, que terminaba todos sus discursos, hay que mejorar la producción de la agricultura, y al final el discurso, Cartago debe ser destruida, Cartago debe ser destruida, Cartago debe ser destruida. Y al final lo logran. lo logran, sí. Él, por ejemplo, consideraba a los griegos una gente débil, homosexual, eran las cosas que pensaba la vieja clase dirigente de Roma, pero otros comprendieron que era una cultura muy sofisticada de la cual había muchas cosas valiosas que aprender. Entonces, en el caso de los Estados Unidos, es otra república. También es una república aristocrática. También es una república en la que la presencia del pueblo es para unas cosas, pero esa presencia se trata de contener, ¿sí? Que las pasiones no desborden las instituciones. Eso se puede encontrar tanto en la época clásica de la República Romana como en la época inicial de la República en los Estados Unidos. Pero ambas repúblicas, con derechos para unos, convivieron esos derechos para una minoría muy importante. En el caso de Roma, los romanos de nacimiento de la ciudad, y en el caso de Estados Unidos, los blancos, sin derechos para los negros sometidos a la esclavitud, al igual que los Estados Unidos. Ujú, No son pocos los elementos, porque ahí sí usted tiene razón. Hay unos elementos a los que hay que prestarles atención. La consideración de los indígenas como nadie, y pensar en su destrucción, como obraban muchas veces los romanos en las ujú. guerras, si tenían que pasar por las armas a los habitantes de una ciudad sitiada, si estos no se rendían, lo Los hacían mataban, sí. sin ningún problema. Entonces, es una mentalidad muy especial la que surge en un tipo de república así. Mm, Es una mentalidad donde se piensa, nosotros tenemos derechos, el resto no los tiene. Y eso acompañó la historia de Roma. Y tuvieron que darse muchas guerras civiles dentro de Roma para comprender que los otros, los que estaban por fuera de la ciudad, tenían derechos. Julio César es uno claramente que es partidario mm, de eso. La historia de Julio César, usted lo está leyendo ahora, es sorprendentísima. Julio César es un hombre que tiene sus orígenes aristocráticos, míticos, tan extraordinarios, pero en una familia que durante siglos no se había destacado por mayor cosa. Y luego él emerge como una figura, pero no emerge como una figura del grupo patricio aristocrático, del mm. grupo oligárquico. Emerge como una figura que entiende que se requieren cambios, que se requiere romper con un sistema, pero acudiendo a los sectores populares, Mm. a lo que en Estados Unidos del siglo XIX se conocía como populismo, y es una palabra que dice todo y no dice nada a lo largo y ancho del mundo. Sí, además, yo creo que ahí, en esa transición, a mí me llamó mucho la atención, eh, por ejemplo, que no necesariamente el poder estaba simplemente en el que decía que tenía el poder, porque todas esas figuras, esa estructura, esas instituciones de las que usted estaba hablando, pues finalmente terminan construyéndose a partir de muchas alianzas y de muchas relaciones que permiten que ese poder, digo, pues, esos caminos también se vayan construyendo y que ese poder se pueda mantener. Y Sí, por ejemplo, un segundo, esa tensión entre el Senado, que representa a las clases altas, sí, que tiene un poder inmenso, pero la presencia del del tribuno del tribuno, pueblo claro. y las elecciones donde hay que acudir al pueblo,
ir a convencerlo, ¿sí? Directamente, no como ahora que contratan unos estrategas que hoy en día están en la campaña del tipo que dice que hay que pasar por cuchillo a estos, y mañana ese mismo supuesto estratega, que en el fondo es un mercenario, y así se debería llamar y no avergonzarse de eso, está en la otra campaña que dice que al que él apoyó en la campaña pasada como estratega mercenario, Ya no es. ya no es. Ya no es. Sí. Sí, y eso, digamos que eso la gente cree que el camino es sencillo, ¿cierto? Que es de un día para otro. Eso son relaciones y son discusiones que se van dando a lo largo del tiempo. De siglos. Pero me llama mucho la atención, Juan, que esa manera de construir el poder y de mantenerlo vuelve y está hoy vigente. ¿Sí? A mí me llamaba mucho la atención No entiendo. cuando Trump va a China, ¿cierto? Una gran potencia, va a visitar a una, llamemos, que es una potencia también, pero llamémosla una potencia en consolidación, si quiero, como sea, una potencia. Pero ya es una Y gran va potencia. rodeado como de todo su poder tecnológico, ¿sí? En la última visita. En la última visita, ¿cierto? Es una manera de decirle, mire, yo controlo el mercado, yo controlo la tecnología, yo controlo buena parte del mundo. ¿Qué es lo que tiene usted? ¿Cierto? Era como una muestra de ese poder, porque una de las cosas que quedan detrás del espejo es que en el espejo está el poder que todos vemos, pero no necesariamente entendemos que detrás del espejo hay unas redes de poder que se han ido construyendo, que se han ido consolidando y que en buena medida es donde finalmente hay unas decisiones que se toman, nos guste o no. Simplemente ahí hay unas discusiones que hoy se están dando, y yo creo que eso hace parte también de poder entender que cuando Estados Unidos dice que va a hacer algo, no lo está pensando o no lo está diciendo simplemente porque fue una ocurrencia en ese momento, ¿cierto? Seguramente ya hay un análisis, una comprensión, aunque no siempre sale, ¿cierto? Digamos, yo creo que Trump no tenía en la cabeza que le fuera a salir tan mal esta guerra con Irán, así como a veces da la sensación de que no es tan claro que exista una relación tan clara entre Estados Unidos e Israel, porque se supone que son aliados, pero hay momentos en que Israel hace cosas y Trump sale y dice, venga, ¿por qué las está haciendo? Sí, pero ¿Cierto? Ahí hay unas cosas que se van volvamos a dando, recoger. que Sí, se van sí. dando, Ujú. que se van dando y es resultado para mí de cómo esas alianzas de poder se van construyendo para poder darle forma a unos políticos o a unas cabezas de poder que dominan eh, la conversación en este caso, pero que claramente en Roma, en República, cuando estaban en la República, eran súper evidentes, tenían un rol para tomar decisiones. No cualquiera podía ser cónsul, ¿cierto? Eso no lo podía hacer cualquier persona. Incluso dentro de la conversación o dentro de la lectura más bien de Julio César logra entender, por ejemplo, cómo Pompeyo construye una red clientelista lo suficientemente fuerte para poder detentar ese poder, y dice, yo tengo que armar una desde afuera para poder entrar y poder competir. Entonces, yo creo Pero ojo, que ahí hay un pero elemento, Juan. volvamos a las guerras púnicas, porque si no vamos a mezclar No, demasiadas cosas. Sí, como sí. en toda conversación van saliendo de cosas acuerdo, que van pero conectándose y nos pero sirven acuérdense lo que a mí me para ir encanta. ilustrando, ¿cierto? En mi caso, ¿qué es lo que me interesa? A mí lo que me interesa es ir creando herramientas que le permitan a uno comprender lo que está ocurriendo de otra manera. Ah, no, de no quedar acuerdo. encallado Estamos de acuerdo en eso. en quedar uno simple comentarista. Entonces, hay No, pero no es de comentarista, ¿cierto? No, Simplemente pero como una... no o sea, no me refiero a usted, no, son no me como refiero a conectando usted. cosas para poder alimentarlo. Pero hay que achicar, hay que volver a achicar, porque si Roma estaba unida, su clase dirigente, en las guerras púnicas, estaba unida. No había escisión en esas guerras. De acuerdo. Y eso fue lo que le dio a Roma esa capacidad de llevar a la realidad su designio imperial. No es el caso de los Estados Unidos.
No es el caso de los Estados Unidos hoy. De hecho, es sorprendente cómo la guerra de Irán no está permitiendo que observemos que en ese viaje de Trump a China hubo un cambio completo del lenguaje, casi como una aceptación de China como un igual, que es una cosa que hay que observar con suprema atención ahora. Eso va a ser así, pero lo que se evidenció allí, lo que algunos observadores dentro de Estados Unidos están empezando a decir es, ojo, porque lo que hizo Trump es considerar a China como un igual. En ese mensaje inicialmente confuso del secretario de Estado Rubio sobre si se le iba a entregar a Taiwán los armamentos que había comprado a los Estados Unidos. Y cuando se empieza a decir, no, es que están suspendidos. Ojo a eso, porque esa es una de las grandes demandas de China. Es decir, no puede haber país que respalde a Taiwán como un sistema independiente de la China continental. Y Estados Unidos, a pesar del acercamiento que hubo hace todos esos años, justamente con Nixon, Kissinger y todas esas cosas con China, Estados Unidos siempre mantuvo a Taiwán como un as detrás de la manga, para decir, no, nosotros tenemos este aliado aquí, pero también es una suerte de superbase militar frente a China. Entonces, ahí hay un elemento distinto frente al periodo del cual estamos hablando todavía en Roma, ¿cierto? Por eso sugiero que todavía nos mantengamos en descifrar mejor esas guerras púnicas y en el paralelo con la República. Y luego, Roma difícilmente hubiera iniciado una guerra con un adversario tan fuerte como Irán sin revisar antes una cosa elemental, por ejemplo, ¿y cómo estamos de armamentos? ¿Cuántos centuriones tenemos? ¿Cierto? ¿Cuál es nuestra capacidad para trasladar esos centuriones, esas legiones al campo de batalla? Una cosa que no ocurre con los Estados Unidos. Estados Unidos acaba de ser derrotado en Irán. Esa es la realidad. Acaba de ser derrotado en Irán. Y una de las cosas que descubrimos es que cuando le preguntan a la inteligencia artificial que les planee esa guerra, no contrastaron esa información como es lo que usted y yo estamos queriendo hacer. Claro que quiera hacerle preguntas a la inteligencia artificial, pero donde uno no entregue su autonomía, porque si entrega su autonomía, la inteligencia artificial lo mete a uno en camisa de 11 varas. Entonces, dos cositas elementales. Bueno, ¿y qué pasa si la guerra rápida, como le pasó a los rusos en Ucrania, se convierte en una guerra larga? Como empezaron a sentir los Estados Unidos. Si se nos convierte en una guerra larga, va a aguantar el elector de los Estados Unidos el tener esa gasolina tan cara y cómo nos va a votar ahora en las elecciones de medio término. Y luego, ¿cuántas armas tenemos guardadas en nuestras armerías? ¿Nos alcanzan para una guerra relativamente larga con Irán? Fíjese que siempre eso no se planteó. En lo absoluto, No. en lo absoluto. Entonces, ¿qué es lo interesante de estas conversaciones que con usted y yo tenemos a lo largo de tantos años? Y es las conversaciones desafiantes, en las cuales son más los interrogantes que las respuestas, más las dudas que las aseveraciones fáciles e irresponsables, son las que lo reentrenan a uno, que es lo que necesitamos ahora. De acuerdo, incluso frente a la inteligencia artificial. Pero ahora que lo ¿no? mencionaba, por ejemplo, Roma no era una potencia marítima en la guerra contra Cartago. Cartago lo era. Sí, inmensa. Y Roma logra aprender de Cartago y crea una flota en nada que lo pone en jaque, que pone en jaque a Cartago y que lleva a que en esta Segunda Guerra Púnica Cartago tome la decisión de irse a algo en lo que en principio no era fuerte, que era esa guerra. Extraordinario también. Ya de tierra, ¿cierto? Sí, cruzar el estrecho, cruzar el estrecho como diríamos, y sí, llegarle a Roma por la espalda. Caerle por los Alpes. Y que lleva a Roma, que era una experta, y que era una experta en una guerra en tierra, que Bolívar, a plantearse unas inquietudes para ver cómo enfrenta algo que le estaba jugando ahora de tú a tú en ese escenario. Que Bolívar conocía eso y hace lo del páramo de Pisba, que a uno nunca le enseñan, que le deberían enseñar a uno para ver la dimensión de Bolívar,
quién era Bolívar, no, Ujú. no la cosa que cogen algunos para volverlo como un izquierdista del siglo XXI, no, Sí, no, eso Bolívar era sí. más un aristócrata. Y luego hay un general, es que ese cruce de los Alpes siempre me ha Sí, es fascinado. Luego hay increíble. un general ruso, Suvorov, un general genial del inicio de las guerras en Europa, ocasionadas por la Revolución Francesa, que también vuelve a hacer lo mismo. Se pasa por esos Alpes y en algún museo de Rusia, tal vez en Moscú, está una imagen donde él literalmente está resbalándose por ese hielo, pero está lleno de Sí, es un hombre ya mayor, pero está lleno de energía. Entonces, ese cruce de Aníbal sí, es impresionante. es memorable con Con elefantes. elefantes, No, sí, no, es no, que no, no, es... no. Eso Además que, alimenta la leyenda. claro, pero además uno Mm, hoy se imagina una guerra con elefantes mm, y se ve extraño. mm, Ahora, imagínese en ese momento, mm, ¿sí? Que llegara a lo que hoy es Europa, mm. ¿cierto? Y a las montañas y llevarse unos animales de ese tamaño como armas de guerra es una cosa impresionante. A mí Bueno, ay, esa parte del libro me se me encantó. olvida otro nuestro también, que hizo una hazaña similar, pues San Martín, subiendo los Claro. restos del río Platenses, tamañas cumbres de la cordillera de los Andes, para entrar al Perú por donde menos se imaginaban. Es decir, San Martín fue otro grande. Pero bueno, No, yo creo que si hoy le hacemos la pregunta a la inteligencia artificial de si puedo hacer ese recorrido con elefantes, y seguramente mm, no va a dar, pero sí, efectivamente tenemos que ir a trabajar ahora, Juan, pues muchas gracias. Nos vemos pronto otra vez para aquí hay que seguir conversando. Sí, sí, conversando sí. y, Reentrenando la mente. y Sí, tratando de encontrar nuevos caminos para bueno, nuevas no respuestas. se diga más. Vamos.